Los viñedos del Valle de Napa brillaban bajo el sol de la tarde, extendiéndose en hileras perfectas por las colinas onduladas, con cada hoja reflejando la luz como si fuera un trozo de cristal. El lugar de la boda se encontraba en medio de este exuberante paraíso, una gran finca que parecía sacada de la campiña europea y situada entre los mejores viñedos de California. En el interior del salón, las lámparas de cristal esparcían miles de estrellas de luz sobre el suelo de mármol, mientras que en el exterior, la brisa traía el aroma de las rosas y la lavanda. Los invitados se movían con vestidos de seda y trajes a medida, sosteniendo copas de champán que brillaban al sol. Un cuarteto de violinistas tocaba en un rincón, y su música tejía un delicado hilo de romanticismo entre la multitud. Era una escena de opulencia, el tipo de boda que aparecía en las revistas de moda, donde cada detalle brillaba con perfección. En el centro de todo ello se encontraba Celeste Morgan, la novia, radiante con un vestido de satén y encaje que parecía brillar bajo las lámparas. Su velo caía a su espalda como una estela de luz plateada, y su novio, un respetado cardiólogo, le cogía la mano con firmeza mientras los fotógrafos se agolpaban a su alrededor. Celeste reía radiante, con una risa brillante y natural. Sus amigos se agolpaban a su lado, susurrándole lo afortunada que era, lo perfecta que estaba, lo encantadora que siempre había sido su vida. Ella era, como siempre, la gemela que deslumbraba al mundo. En el extremo más alejado del salón, en una mesa pegada a la pared, estaba sentada Clara Morgan. El parecido entre ella y Celeste era asombroso. Los mismos ojos almendrados, la misma mandíbula delicada. Pero mientras Celeste brillaba, Clara parecía invisible. Llevaba un vestido azul marino que ella misma había diseñado, elegante y discreto. Sin embargo, en comparación con la extravagancia que la rodeaba, parecía casi demasiado sobrio. Clara hizo girar el último sorbo de vino en su copa y se la llevó a los labios, con una sonrisa educada y ensayada, aunque por dentro sentía el familiar dolor de ser ignorada. En la mesa de al lado, dos mujeres se inclinaron hacia adelante, con la voz lo suficientemente alta como para que se les oyera. «Celeste es tan afortunada», susurró una con los ojos brillantes. «Casada con un médico. ¿Te imaginas un sueño hecho realidad?», dijo la otra con una suave risa. «Y la pobre Clara, todavía soltera, hoy debe de sentirse fatal». Clara mantuvo la mirada fija en su copa, dejando que las palabras la rozaran como una ola. No tenía fuerzas para luchar. Siempre había sido así. Desde la infancia ella había sido la otra gemela, la callada, la sombra, la que caminaba junto a la estrella. Quería mucho a su hermana, pero las comparaciones se le habían pegado como una segunda piel. Celeste, la radiante; Clara, la reservada; Celeste, la elegida; Clara, la olvidada. Se había labrado su propia vida como diseñadora de interiores, dedicándose en cuerpo y alma a un pequeño estudio en San Francisco, donde podía crear belleza a su manera, lejos de los interminables focos. Sin embargo, esa noche, en medio del lujo de esa boda, esa independencia parecía pequeña, frágil, frente al rugido de admiración dirigido hacia su hermana. El contraste se hizo más fuerte a medida que avanzaba la noche. En la pista de baile, Celeste lanzó su ramo a un círculo de damas de honor ansiosas, cuyas risas resonaban en el salón. Clara permaneció sentada, con los dedos enroscados alrededor de su copa, rezando para que nadie la arrastrara hacia adelante. Cuando el ramo fue atrapado por una prima que gritaba, estalló el aplauso. Clara esbozó una sonrisa forzada, pero el peso hueco en su pecho solo se hizo más pesado. Miró su teléfono debajo de la mesa para comprobar la hora. Apenas eran las 8:00, demasiado pronto para escapar. Los violinistas pasaron a tocar un vals y las parejas se lanzaron a la pista pulida. Clara observó cómo las faldas de seda giraban y los zapatos negros se deslizaban por la escena en una armonía y un romanticismo difusos. Se le encogió el corazón. Imaginó los susurros que podrían estar circulando incluso en ese momento. Miradla, sigue sola, la gemela sin pareja, la que nunca estuvo a la altura. Apoyó la palma de la mano sobre el mantel para mantenerse firme.
No lloraría en la boda de su hermana. No aquí. No esta noche. El aroma de una colonia la rozó, intenso e inesperado. Levantó la vista, esperando ver a otro invitado buscando un asiento. En cambio, se encontró mirando a un hombre cuya presencia parecía silenciar la sala. Era alto, de hombros anchos, vestido con un traje tan perfectamente cortado que transmitía poder. Tenía el pelo oscuro, los rasgos afilados y una expresión indescifrable. Había algo en sus ojos, aún grises e inquebrantables, que hacía que la gente se detuviera en medio de la conversación y volviera la cabeza. Una onda de conciencia se extendió hacia afuera como si el aire mismo hubiera cambiado. Clara parpadeó sorprendida. El hombre se detuvo solo un momento, luego sacó la silla vacía a su lado y se sentó con deliberada calma, como si siempre hubiera sido su lugar. Ella abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera articular palabra, él se inclinó hacia ella, con voz baja y suave, rozándole la oreja como un secreto. Finge que estás conmigo. Clara se quedó paralizada, con el pulso acelerado. Se volvió y se encontró con esos ojos grises, la intensidad de su mirada que le cortó la respiración. Disculpe, susurró, sin saber si había oído bien. Él no la miró. Sus ojos permanecieron fijos al otro lado de la sala, en un pequeño grupo de invitados que se habían detenido a mirar. Están mirando, murmuró. Si no le importa, hagámosles creer. Los susurros ya habían comenzado. La gemela olvidada ya no estaba sola. Un misterioso desconocido había ocupado el asiento junto a ella, y la curiosidad se extendió como el fuego entre la multitud. Clara sintió que el calor le inundaba las mejillas. En un instante, un hombre al que no conocía había reescrito su papel en la historia. No sabía su nombre ni sus motivos, solo que su soledad había terminado en un instante. Dudó, con el corazón latiéndole con fuerza, dividida entre la incredulidad y una extraña sensación de expectación. Lentamente, casi en contra de su voluntad, asintió levemente con la cabeza. El hombre se recostó, con un brazo apoyado casualmente sobre la mesa, su presencia tan natural que parecía inevitable. A su alrededor los murmullos se convirtieron en especulaciones que zumbaban en el aire. Clara agarró su copa, con los dedos temblorosos, y se dio cuenta de repente de que nada de esa noche volvería a ser igual. El hombre que se había sentado junto a Clara desprendía un aura que exigía atención. Incluso sin una presentación formal, los murmullos de reconocimiento se extendieron rápidamente por las mesas. Damien Hale. Su nombre se susurró en el aire como una corriente que pasaba de un invitado a otro hasta que casi todos en la sala parecían saber quién era. Damien Hale, el multimillonario que había construido un imperio en inteligencia artificial y robótica. El hombre cuyos inventos, según se decía, estaban transformando las industrias. La figura esquiva que rara vez aparecía en actos públicos a menos que se viera obligado a ello. El padrino se inclinó hacia otro invitado y le habló en voz baja, pero audible. Ese es Damien, un amigo del novio de la universidad. Nadie lo ve en estos eventos. ¿Por qué está sentado con la hermana de la novia? La oleada de intriga no hizo más que acentuar el foco de atención que ya recaía sobre Clara. Ella se movió en su asiento, con el corazón acelerado, atrapada entre el asombro y el pánico. Damien parecía ajeno a toda esa atención. Se sentó con una postura que irradiaba control, con la mirada fría y distante, como si hubiera calculado cada ángulo de la sala y lo hubiera archivado cuidadosamente en su mente. El tenue brillo de sus gemelos reflejaba la luz de la lámpara de araña, sutil pero deliberado. Su presencia no era ruidosa ni extravagante. Era el tipo de autoridad tranquila que emanaba a alguien que nunca necesitaba demostrar su poder porque el mundo ya lo conocía. Clara luchó por estabilizar su respiración. Había visto su rostro antes en portadas de revistas, titulares sobre sus adquisiciones multimillonarias y sus proyectos filantrópicos, pero nada la había preparado para la fuerza que desprendía de cerca. Su proximidad la abrumaba, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Ella susurró con cautela, ¿por qué yo? Sus labios esbozaron una leve sonrisa,
aunque sus ojos nunca se apartaron del grupo distante que seguía observándolos, porque parecías necesitar ser salvada tanto como yo. Clara parpadeó, con la confusión invadiéndole el pecho. Quería preguntar más, pero Damien ya estaba levantando su copa y llenándola con vino fresco, como si fuera el gesto más natural del mundo. Una pareja cercana jadeó suavemente al ver cómo se inclinaba hacia ella, cómo sus movimientos sugerían familiaridad. Clara sintió el peso de 100 miradas sobre ella. Era como si el salón se hubiera dividido entre Celeste, con su boda perfecta, y Clara, empujada de repente a un papel para el que nunca había hecho una audición, sentada junto al multimillonario que todos querían comprender. La voz de Damien era baja y firme, dirigida solo a ella. No te muestres tan alarmada. Finge que me conoces. Finge que no estás sentada sola. Sus palabras le provocaron una mezcla de irritación y alivio a regañadientes. Durante años, se había acostumbrado a la invisibilidad, pero esa noche la invisibilidad había sido insoportable. Ahora, sin previo aviso, un desconocido la había convertido en el centro de la tormenta. Consiguió susurrar. ¿Y qué sacas tú de este pequeño acto? Damien finalmente dirigió su mirada hacia ella. El impacto fue inmediato, como si la viera por primera vez de una forma que atravesaba todas sus defensas. Sus ojos grises eran agudos, inquebrantables, pero había un destello bajo la superficie. Algo cauteloso pero vulnerable. Distracción, dijo simplemente. Hay gente aquí que intenta arreglar cosas que yo no quiero. Tú me salvas, yo te salvo. Beneficio mutuo. Clara casi se echó a reír, aunque lo que salió fue más bien un suspiro tembloroso. Así que te acercas a un desconocido y anuncias que estamos juntos. Funcionó. No. Su respuesta fue tranquila, casi divertida, y la comisura de sus labios se levantó como si supiera exactamente lo imprudente que sonaba. Clara quería protestar, decirle que nada de eso tenía sentido, pero las miradas de los que les rodeaban la silenciaron. Los susurros habían cambiado. Ya no era la gemela olvidada. Ahora era la mujer al lado de Damien Hale, la que todos envidiaban y sobre la que especulaban. Sin embargo, sus mejillas ardían, ya fuera por vergüenza o por algo más profundo que no sabía explicar. Damien se levantó de repente, deslizando la silla hacia atrás sin prisa. Extendió la mano hacia la palma de ella en una invitación tan audaz como ineludible. «Baila conmigo», dijo. Clara contuvo el aliento. «No sé bailar», murmuró rápidamente. «Esta noche sí». La firmeza de su tono no admitía réplica. En contra de su mejor juicio, ella colocó su mano en la de él. Su agarre era firme, cálido y estable, de una forma que la sorprendió. La condujo a la pista de baile, donde las parejas se apartaron ligeramente para hacerles espacio, con curiosidad, iluminando sus rostros. El violín se elevó en un vals. Clara tropezó. Al principio sus pasos eran torpes, pero la mano de Damien en su cintura la guiaba sin esfuerzo. Él se movía con la facilidad que da la confianza absoluta. Cada giro era preciso, cada movimiento medido. El pulso de Clara se aceleró mientras intentaba seguirle el ritmo, con el cuerpo tenso y la mente gritándole que no tenía por qué bailar delante de toda esa gente, y menos aún con él. Sin embargo, Damien se inclinó y le susurró al oído, acariciándola como el terciopelo. «Relájate. Están mirando. Deja que vean lo que quieran ver». Sus palabras le provocaron un escalofrío. Ella obligó a sus hombros a relajarse y siguió sus pasos. Poco a poco, casi milagrosamente, los movimientos comenzaron a fluir. La música los elevó, la sala se desvaneció hasta que lo único en lo que podía concentrarse era en el ritmo constante de su mano guiándola y en la forma en que su mirada anclaba la de ella. A su alrededor, los susurros se convirtieron en admiración. Algunos invitados sonrieron, otros intercambiaron miradas cómplices, pero nadie dudó de lo que veían. Clara Morgan, la gemela ignorada, bailando en los brazos de Damien Hale, como si ese fuera su lugar. Cuando la música se ralentizó, Damien no la soltó inmediatamente. Se inclinó hacia ella, con los labios cerca de su oído. «Hasta pronto, Clara Morgan».
Su corazón dio un vuelco al oír su nombre en los labios de él. Antes de que ella pudiera responder, él soltó su mano, inclinó ligeramente la cabeza y se alejó con la misma calma y decisión con la que había llegado. La multitud se apartó para dejarle pasar como si fuera empujada por una fuerza invisible. Clara se quedó en el centro del salón, sin aliento, con el pulso aún acelerado, luchando por entender lo que acababa de pasar. Los invitados susurraban a su alrededor, pero ella ya no oía sus palabras. Solo un pensamiento latía en su mente. Su vida había cambiado en una sola noche, y el desconocido que le había susurrado, «Finge que estás conmigo», salía del salón, dejándola con preguntas que aún no podía responder. Clara regresó a su mesa, con el corazón aún acelerado, el eco de las palabras de Damien aferrándose a ella como el débil perfume de su colonia. Se hundió en su silla, con la mente dando vueltas, pero la sala ya se había transformado a su alrededor. Las escaleras que antes transmitían lástima, ahora rebosaban de especulaciones. Los susurros que la habían herido minutos antes se habían transformado en murmullos de admiración y envidia. ¿Has visto cómo la miraba?, le susurró un invitado a otro. Damien, de entre todas las personas, y con Clara Morgan. Clara mantuvo la barbilla alta, fingiendo beber su vino, aunque le temblaban ligeramente las manos. Aún no había aceptado participar en esta representación. Ahí estaba, empujada a un escenario que nunca había imaginado. Damien volvió a su lado, con una expresión indescifrable, como si nada fuera de lo normal hubiera sucedido. Se recostó en su silla, con un brazo apoyado casualmente sobre el respaldo de la de ella, en un gesto íntimo y deliberado. Las mujeres de la mesa de al lado dieron un suave grito ahogado y se taparon la boca. Clara se tensó ante el calor de su brazo detrás de ella. Su instinto le gritaba que aquello era demasiado cercano, demasiado real. «¿Qué estás haciendo?», susurró ella entre dientes. Convenciéndolos, él respondió simplemente, con voz suave, firme, sin rastro de disculpa. «¿Y tú, Clara Morgan? Lo estás haciendo mejor de lo que esperaba». Clara se giró ligeramente, encontrando su mirada. Esos ojos grises no mostraban vacilación, solo cálculo. Sin embargo, había un destello allí que ella no podía nombrar. «No acepté este pequeño teatro», murmuró, pero sus palabras carecían de convicción. Damen levantó su copa y le sirvió más vino a ella. El gesto era tan natural que parecía algo innato. Para cualquiera que lo viera, era una imagen de compañerismo sin esfuerzo. Para Clara, era como una línea que había cruzado sin darse cuenta. Los invitados comenzaron a acercarse a su mesa, atraídos como polillas por una llama repentina. Los colegas del novio, inversores, conocidos, todos querían saludar a Damien para intercambiar unas palabras con él y, por extensión, conocer a la mujer que estaba a su lado. Damien se levantó, siempre educado pero distante, y presentó a Clara como si fuera lo más natural del mundo. «Esta es Clara Morgan», dijo con tono neutro. «Es alguien muy importante para mí». Clara casi se atraganta con el vino, pero los invitados se mostraron encantados con la revelación. Los cumplidos fluyeron como el champán. «¡Qué pareja tan bonita!», exclamó una mujer. «No tenía ni idea de que Damien estuviera saliendo con alguien. Lo habías mantenido en secreto». Clara esbozó una sonrisa forzada, con las mejillas en llamas. «Valoramos nuestra privacidad», logró decir, esperando que su voz no temblara. Damien la miró con una leve curva en los labios, una chispa de diversión oculta bajo el acero. Su compostura era impecable, su timing perfecto, y cada vez que ella titubeaba, él se deslizaba sin problemas en el papel, salvándola con un comentario oportuno o una distracción que desviaba la atención. En un momento dado, cuando un invitado insistió demasiado en saber cuánto tiempo llevaban juntos, Clara dudó. Damien deslizó su mano sobre la de ella sobre la mesa, rozándole los nudillos con el pulgar en un gesto tan natural que la sorprendió. «El tiempo suficiente», dijo en voz baja, mirándola a los ojos de una forma que le aceleró el pulso. El invitado se rió encantado y siguió adelante. Clara retiró la mano en cuanto se marcharon y lo miró con ira. «Eres demasiado bueno en esto», susurró. «¿Quién ha dicho que estaba fingiendo?».
La simple pregunta le dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, Damien se levantó de nuevo y le tendió la mano. Ven, dijo. Esperan que volvamos a bailar. Clara negó rápidamente con la cabeza. Una vez era más que suficiente, pero él mantuvo la mano extendida, firme y autoritaria. Los ojos de todos los presentes estaban puestos en ellos, esperando. Clara suspiró, colocó su mano en la de él y se dejó llevar de vuelta a la pista. Esta vez no tropezó. Damian la guiaba con confianza, con seguridad, llevándola al ritmo hasta que su cuerpo comenzó a confiar en el movimiento. Por un momento, el murmullo de la multitud se desvaneció. Las lámparas de araña se difuminaron en una bruma dorada. Solo estaban ellos dos, la música y la extraña corriente que fluía entre ellos, cargada y tácita. Cuando terminó la canción, Damian inclinó ligeramente la cabeza, con los labios cerca de su oído. Bien hecho. Las palabras hicieron que el calor le subiera a las mejillas, aunque rápidamente apartó la mirada. Volvieron a su mesa, pero la actuación no terminó ahí. Cada detalle parecía coreografiado por la mano invisible de Damian. Cuando la risa de Clara se tambaleó, él se inclinó y le contó un chiste en voz baja que la tranquilizó. Cuando su confianza decayó ante las miradas curiosas, él cambió de tema con facilidad. Era como si hubiera estudiado cada ángulo de esta farsa y supiera exactamente cómo mantenerla. Clara se dejó llevar y desempeñó su papel con sorprendente facilidad. La velada avanzó, se brindó, se cortó la tarta. Celeste y su novio bailaron su primer baile mientras las cámaras disparaban sus flashes. Clara se sentó al lado de Damien, con la mente dividida entre la incredulidad y una fascinación renuente. Había venido preparada para soportar una velada de invisibilidad, pero en cambio se había visto empujada al centro de atención. En un momento dado, Celeste se acercó a su mesa, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. «Clara», dijo con cordialidad, aunque su tono denotaba cierta incredulidad. «No sabía que traerías a alguien». Clara abrió la boca, pero Damian habló primero. «No tenía por qué anunciarlo», dijo con suavidad. «Preferimos mantenerlo en secreto». Celeste parpadeó, lo estudió por un momento y luego miró a Clara con una sonrisa cómplice. «Bueno», dijo en voz baja, «me alegro de que no estés sola esta noche». Las mejillas de Clara se sonrojaron y se le hizo un nudo en la garganta. Quería confesar la verdad, decirle a su hermana que todo esto no era más que una farsa. Pero la firme presencia de Damian la silenció. Celeste dejó caer su velo tras de sí y Clara exhaló bruscamente. «Vas a hacerme quedar como una mentirosa delante de mi propia familia», siseó. La mirada de Damian se suavizó ligeramente. «No, voy a hacer que crean en ti». Las palabras perduraron, inquietándola de una forma que no podía definir. Cuando la noche llegaba a su fin, los fuegos artificiales iluminaron el cielo del viñedo, y sus colores se reflejaron en los cristales y las lámparas de araña. Clara se quedó de pie al borde de la terraza, observándolos, con el corazón lleno de contradicciones. Damien se colocó a su lado, con su silueta recortada contra los destellos de luz. «Esto ha sido inesperado», admitió en voz baja, casi para sí misma. «Para los dos», dijo él. Se giró y la miró con una intensidad que le cortó la respiración. «Pero recuerda esto, Clara Morgan. Esta noche solo ha sido el principio». Dicho esto, inclinó ligeramente la cabeza y se alejó, desapareciendo entre las sombras de la finca. Clara se quedó paralizada, con el sonido de los fuegos artificiales resonando sobre su cabeza y el corazón latiendo con fuerza, como si ya supiera que nada en su vida volvería a ser como antes. Una semana más tarde, Clara estaba de vuelta en San Francisco, en el modesto estudio que había construido desde cero. Rollos de tela se apoyaban contra las paredes, bocetos yacían esparcidos por su mesa de dibujo y un ligero aroma a café flotaba en el aire. Se había sumergido en el trabajo, convenciéndose a sí misma de que el extraño interludio en la boda de su hermana había sido solo eso, un interludio, un momento fugaz que se disolvería en el recuerdo. Sin embargo, cuando llamaron a la puerta y levantó la vista para ver a Damon Hale allí de pie, con un traje a medida que parecía fuera de lugar en su pequeño estudio,
Se dio cuenta de que la semana anterior solo había sido el prólogo. Él no perdió el tiempo con cortesías. Entró con su presencia, llenando el pequeño espacio, y su mirada recorrió los bocetos antes de posarse en ella. «Necesito tu ayuda», dijo con severidad. Clara cruzó los brazos con recelo. «¿Ayudarte con qué exactamente?» «Diseñar tu ático». Los labios de Damian se curvaron levemente, pero sus ojos permanecieron serios. «Continúa lo que empezaste en la boda. Finge ser mi pareja». Clara se rió con un sonido agudo e incrédulo. «No puedes hablar en serio. Eso fue una noche, una actuación ridícula». Y funcionó. Damian respondió con suavidad. La atención se desvió. Las preguntas cesaron. «Me salvaste de unos compromisos que no quería». Clara negó con la cabeza. «Así que esta es tu solución, contratar a una desconocida para que haga de tu novia». «No contrates a Damian», corrigió con voz firme. «Pídeme lo que quieras, no confío fácilmente». Pero esa noche confié en ti y funcionó mejor de lo que esperaba. El pulso de Clara se aceleró ante el peso de sus palabras, aunque lo disimuló con una sonrisa escéptica. «¿Por qué yo?» «Porque eres inteligente», respondió sin dudar. «Lo suficientemente fuerte como para soportar el escrutinio. Y no te deslumbra mi persona, lo que te hace creíble». Clara lo miró fijamente, buscando grietas en su tranquila fachada. «¿Te das cuenta de lo absurdo que suena esto? Tengo una vida, una carrera. No puedo dejarlo todo para interpretar un papel en tu historia». Damian dio un paso hacia ella, su presencia abrumadora en el pequeño estudio. «No te pido que lo dejes todo. Te pido que estés a mi lado cuando sea necesario. Eventos públicos, galas, situaciones en las que todos los ojos están puestos en nosotros. A cambio, tendrás acceso a un mundo que podría beneficiar a tu trabajo, tus contactos, tus clientes, oportunidades a las que nunca llegarías por ti misma». La lógica le dolió porque era cierta. Clara pensó en las prestigiosas empresas de diseño que dominaban la ciudad, en los clientes adinerados con los que soñaba trabajar. Imaginó sus bocetos cobrando vida en espacios mucho más grandiosos que su pequeño estudio. Damian le estaba ofreciendo una puerta de entrada, pero su orgullo seguía ardiendo, así que cambiaría mi dignidad por exposición. Sus ojos grises brillaron con algo agudo, luego se suavizaron lo suficiente como para sorprenderla. «No es dignidad, es asociación. Tú pones las condiciones». Clara dudó. El silencio se prolongó. Una parte de ella quería reírse y echarlo por la puerta. Otra parte le susurraba que era el destino llamando a su puerta. Siempre había sido la gemela ignorada, pero ahora tenía la oportunidad de asumir un papel que nadie podría ignorar. Exhaló lentamente. «De acuerdo, estas son mis condiciones. Puedo marcharme cuando quiera, sin preguntas». Damian inclinó la cabeza, aceptando sin dudar. «De acuerdo». Y Clara añadió con firmeza. «No quiero que me traten como un accesorio. Si voy a hacer esto, será en igualdad de condiciones». Sus labios se curvaron levemente, casi en señal de aprobación. «Por supuesto, no quiero un accesorio. Quiero a alguien que esté a mi altura». A Clara se le encogió el pecho al oírlo decir, con firmeza y deliberación, como si ya hubiera calculado la verdad de ello. Bajó la mirada hacia sus bocetos, con las manos inquietas, y luego volvió a encontrarse con la mirada de él. «Está bien, temporal. Eso es todo lo que es». Damian extendió la mano en un gesto formal, sellando el contrato tácito. Clara dudó, luego colocó su mano en la de él. Su apretón era firme, cálido, constante, el tipo de apretón que sugería permanencia, incluso cuando las palabras lo negaban. «Temporal», repitió con una voz más baja de lo que pretendía. Los ojos de Damian se fijaron en los de ella. «Por ahora», dijo suavemente. Ella retiró la mano rápidamente, necesitando espacio, necesitando aire. «Entonces, ¿qué pasa después?» Damian miró su reloj con tranquila precisión. «El próximo fin de semana, una gala benéfica en San Francisco. Prepárate». Dicho esto, se dirigió hacia la puerta y salió de su estudio con la misma rapidez con la que había entrado. Clara se quedó en el silencio que él dejó tras de sí, con el pulso martilleándole la mente como una tormenta. Había aceptado participar en un juego que no comprendía del todo,
un papel que prometía tanto oportunidades como peligros. Y cuando la puerta se cerró con un clic, se susurró a sí misma, ¿qué acabas de hacer? Clara Morgan. El Bentley negro se detuvo frente al edificio de apartamentos de Clara el sábado por la noche, con su carrocería pulida brillando bajo las luces de la calle. Los vecinos se asomaron por las persianas mientras el conductor salía y abría la puerta trasera con precisa formalidad. Clara se alisó el sencillo vestido negro que había elegido con el corazón palpitante. Nunca había asistido a una gala, y mucho menos a una celebrada en uno de los museos de arte más prestigiosos de San Francisco. Al deslizarse en el coche, vio a Damien ya sentado. Su traje estaba perfectamente entallado y su corbata plateada reflejaba el resplandor de la ciudad. La miró con una rápida evaluación que pareció un rayos X y luego asintió brevemente. «Estás muy guapa». Clara entrecerró los ojos. ¿Se supone que eso es un cumplido? Sus labios se curvaron levemente. Es una observación. El coche se deslizó hacia el museo, con las luces de la ciudad parpadeando a su paso. Clara intentó tranquilizarse, repitiéndose en silencio que solo se trataba de una actuación. Nada más. Pero cuando salieron a la alfombra roja y las cámaras comenzaron a disparar sus flashes, el peso de la situación la abrumó. Todas las miradas parecían seguir a Damien y por extensión a ella. Se sintió expuesta, frágil, pero la mano de Damien en su espalda la mantenía firme. El interior del museo brillaba con opulencia, con candelabros de cristal colgando en lo alto sobre suelos de mármol y paredes revestidas de obras de arte de valor incalculable que enmarcaban a la élite de San Francisco, que se mezclaba con vestidos de gala y esmoquín. Los camareros se movían como sombras llevando bandejas de champán. Clara aceptó una copa, pero sus nervios la traicionaron. El tallo se le resbaló ligeramente de las manos, haciendo que el líquido se derramara por el borde. Una mujer cercana se rió entre dientes y susurró, «Parece fuera de lugar». Clara sintió que se le subían los colores a la cara y se le cerraba la garganta. Antes de que pudiera retirarse, Damien se inclinó hacia ella y le susurró al oído, con voz baja, pero lo suficientemente alta como para que los demás la oyeran. «Cuidado», le dijo con suavidad. «Estás intentando eclipsar al champán». Una oleada de risas recorrió el grupo, pero ahora eran cálidas, más divertidas que burlonas. Clara parpadeó, sorprendida cuando Damien le levantó la mano y examinó la copa él mismo. La tensión se disipó, e incluso la mujer que se había reído se echó a reír, desarmada por su naturalidad. El pulso de Clara se ralentizó y una gratitud renuente floreció en su pecho. «Eres exasperante», murmuró cuando la atención de la multitud se desplazó. Damien la miró de reojo. «Y, sin embargo, sigues aquí». La noche se desarrolló como una actuación coreografiada por hilos invisibles. Damien la presentó a inversores, filántropos y políticos. Su mano rozaba la de ella de vez en cuando, como para recordarle el guión que compartían. Cada vez que Clara titubeaba, él lo cubría a la perfección. Cada vez que los focos ardían con demasiada intensidad, él los absorbía, protegiéndola. Sin embargo, ella también notó el trasfondo, su mirada escaneando la sala constantemente. Su sonrisa era educada, pero nunca descuidada. Siempre estaba calculando, siempre atento. Horas más tarde, cuando terminó la gala, Clara se desplomó en el asiento de cuero del Bentley y se quitó los tacones con un suspiro. ¿De verdad la gente disfruta con esas cosas? Damien se ajustó los gemelos. Algunos sí, yo las aguanto. Clara negó con la cabeza y se rió suavemente. Bueno, las aguantas de forma muy convincente. Por un breve instante, sus ojos parpadearon y ella creyó ver un atisbo de ternura bajo el acero. A la mañana siguiente, Clara esperaba que su vida volviera a la normalidad. Pero Damien apareció en su estudio sin avisar, vestido con una chaqueta informal y vaqueros que, de alguna manera, seguían pareciendo increíblemente caros. Se apoyó en la puerta, sosteniendo dos bolsas de la compra. «Te has saltado el desayuno», dijo con tono seco. Clara parpadeó. «¿Cómo lo sabes?» Él entró, ignorando su protesta. «Vamos,
Tú necesitas comer y yo necesito una lección sobre el mundo real. Una hora más tarde, estaban en un supermercado abarrotado del barrio, empujando un carrito chirriante por un pasillo repleto de cajas de cereales. Damian los inspeccionó como si fueran artefactos extranjeros. Copos azucarados, leyó en voz alta. ¿Esto se considera comida o azúcar disfrazado de comida? Clara se rió tan de repente que se sorprendió a sí misma. Ambas cosas, dijo. Si quieres algo clásico, elige los Cheerios. Él colocó la caja en el carrito con exagerado cuidado. Tomaré nota. Funcional, no llamativo. Esa es tu filosofía de vida. ¿No, Du? Se burló ella. Él le lanzó una mirada que era mitad divertida, mitad indescifrable. ¿Crees que me tienes calado? Ni por asomo, admitió ella, sonriendo a pesar suyo. Recorrieron los pasillos discutiendo en broma sobre qué marca de pasta era la mejor, si la sopa enlatada contaba como cocinar y qué mezcla de café sabía menos a madera quemada. Damian llevó las bolsas él mismo, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes que lo reconocieron. De vuelta en el apartamento de ella, cocinaron juntos en su pequeña cocina. Clara removía la salsa mientras Damian, con las mangas remangadas, cortaba verduras con sorprendente precisión. Parecía extrañamente fuera de lugar entre las tazas desconchadas y la cocina de segunda mano de ella. Sin embargo, al mismo tiempo, parecía más a gusto que en la gala. No se te da nada mal, admitió Clara. Damen levantó una ceja. Aprendo rápido. Ella le entregó una cuchara para que probara la salsa y cuando su expresión se suavizó, sintió una calidez que se extendía por su pecho. Por un momento, el multimillonario y la diseñadora eran simplemente dos personas compartiendo una comida, con risas llenando el aire. Ese contraste impactó profundamente a Clara. El lujo de las lámparas de araña y los salones de gala por un lado, la sencillez de los pasillos de cereales y la pasta casera por el otro, y de alguna manera Damian encajaba en ambos mundos con la misma facilidad. Más tarde esa noche, mientras recogía los platos, Clara se sorprendió sonriendo sin motivo. Sacudió la cabeza, reprendiéndose a sí misma. Se suponía que esto era temporal, un juego de apariencias. Sin embargo, la línea entre la apariencia y la realidad se estaba difuminando, y ya no podía distinguir qué momentos formaban parte de la actuación y cuáles les pertenecían solo a ellos. El siguiente evento llegó antes de lo que Clara esperaba. Una semana después de su aventura en el supermercado, Damian la acompañó a una cena de networking celebrada en uno de los rascacielos más altos de San Francisco. Las ventanas de cristal reflejaban toda la ciudad iluminada bajo un cielo aterciopelado. En el interior, la sala bullía con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Era una reunión de poderosos inversores de capital riesgo, magnates tecnológicos y funcionarios del gobierno. Clara llevaba un vestido de color esmeralda oscuro que contrastaba con su cabello oscuro, tomado del armario de Celeste, pero ligeramente modificado por ella misma. Damian, con su habitual traje impecable, la guió entre la multitud con su mano firme en la espalda. La actuación comenzó una vez más. Los invitados se agolparon a su alrededor, ansiosos por saludar a Damian y curiosos por conocer a la misteriosa mujer que lo acompañaba. Clara sonrió, asintió con la cabeza y respondió a las preguntas cortésmente, mientras se recordaba a sí misma que aquello era temporal. Solo tenía que desempeñar su papel. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, notó algo que la inquietó. Un nombre se repitió más de una vez en las conversaciones. Victor Cross. Clara nunca lo había conocido, pero rápidamente dedujo que era el segundo al mando de Damian en Hale Technologies, un hombre cuya reputación por sus negocios astutos y su fría eficiencia rivalizaba con la de Damian. Clara escuchó 2 veces fragmentos de conversación que le aceleraron el corazón. Cerca de la barra, 2 hombres bajaron la voz mientras ella fingía estudiar las sorderas. Cross está moviendo dinero a paraísos fiscales, dijo uno. Si alguien indaga demasiado, explotará. El otro respondió con severidad. Mientras Damian lo apruebe, nadie lo cuestionará. Clara sintió un nudo en el pecho. Cuentas en paraísos fiscales, Kuai Jen.
Las palabras resonaron en su cabeza como una alarma. Se dijo a sí misma que no debía sacar conclusiones precipitadas, pero la implicación era clara. Alguien del entorno de Damien estaba involucrado en algo peligroso. Más tarde esa noche, mientras Damien se apartaba para hablar con un senador, Clara se dirigió al borde de la sala, necesitando espacio para respirar. Se encontró de pie ante un piano de cola en la esquina, cuya superficie pulida brillaba bajo las luces. Al verlo, algo se removió en su interior. Cuando Damien regresó unos minutos más tarde, siguió su mirada. Por primera vez, su fría compostura se suavizó. Mi madre solía tocar, dijo en voz baja. Clara se volvió sorprendida. Damien rara vez hablaba de cosas personales. Era pianista. Él asintió. Ella creía que la música podía enseñar paciencia. Intentó transmitírmelo, pero yo era demasiado terco. Murió cuando yo tenía 17 años. Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Clara sintió que se le cortaba la respiración. Esperaba números y estrategias de él, no dolor y pérdida. Lo siento, dijo en voz baja. No lo sabía. Pocas personas lo saben, respondió Damien. Su mirada se posó en el piano, distante. Después de su muerte, mi padre me presionó aún más. Pensaba que los sentimientos eran una debilidad. Para él, el éxito era la supervivencia. Supongo que me convertí exactamente en lo que él quería. Por un momento, el silencio se cernió entre ellos, cargado de vulnerabilidad. A Clara le dolió el corazón al pensar en un niño que había perdido a su madre y se había endurecido por culpa de un padre que exigía la perfección. Esta visión detrás de la fachada de acero la inquietó. Era más fácil desempeñar su papel cuando él era solo un multimillonario con aristas. Pero ahora veía a un hombre con cicatrices y algo dentro de ella quería acercarse a él. Se recordó a sí misma con dureza que estaba allí para una actuación, no para conocer su verdad. Sin embargo, las líneas se difuminaban más con cada palabra que él compartía. Cuando la velada tocaba a su fin, Clara se excusó para ir al baño. Al regresar, se detuvo cerca de un pequeño grupo de hombres, a uno de los cuales reconoció de conversaciones anteriores. Hablaban en voz baja, sin darse cuenta de que se acercaba. Cross lo tiene bajo control. Uno dijo, las cuentas en las Islas Caimán están a salvo. Aunque alguien pregunte, las firmas apuntarán a Hale. Clara se quedó paralizada y se le heló la sangre. Firmas. Islas Caimán. Era peor de lo que temía. Estaban hablando de blanqueo de dinero y, lo que es peor, estaban incriminando a Damien. Retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza, y casi chocó con un camarero que llevaba champán. Las copas tintinearon ruidosamente, llamando la atención. Cuando se giró, Damien ya estaba allí. Sus ojos eran agudos, leyendo su expresión. ¿Qué ha pasado?, preguntó en voz baja. Clara negó rápidamente con la cabeza. Nada, solo un tropiezo. Él entrecerró los ojos, como si intuyera la mentira, pero no insistió. En cambio, la guió fuera de la sala, con la mano firme en su cintura. De camino a casa, Clara miró por la ventana, con los pensamientos enredados. Quería creer que Damien era inocente, que el hombre que le había hablado de su madre no podía ser capaz de corromperse. Sin embargo, los rumores resonaban en sus oídos, atormentándola. ¿Podría él realmente formar parte de todo aquello? ¿Podría ser su firma la que lo aprobaba todo? La voz de Damien interrumpió sus pensamientos. «Estás muy callada esta noche», dijo él. Ella esbozó una sonrisa forzada y se giró lo justo para mirarlo a los ojos. «Solo estoy cansada», respondió ella. Él la observó durante un momento, con expresión indescifrable. Luego asintió con la cabeza y se recostó en su asiento. A Clara le dolía el pecho. Se había prometido a sí misma que no se perdería en esta actuación, que mantendría claros sus límites. Pero la verdad era que estaba atrapada entre dos mundos. Su corazón le susurraba que Damián no era el villano. Su mente le advertía que no fuera ingenua. Más tarde esa noche, de vuelta en su apartamento, Clara se sentó en su escritorio y se quedó mirando los bocetos que había abandonado antes. Intentó perderse en las líneas y los colores, pero le temblaba demasiado la mano como para dibujar. En su lugar, abrió su ordenador portátil
y buscó en los archivos de noticias cualquier mención a Victor Cross, cualquier indicio de escándalos financieros. Había rumores, rumores, nada concreto. Cerró la pantalla y se cubrió la cara con las manos. Era peligroso, pero no podía alejarse. Recordó la forma en que Damien había mirado el piano, la forma en que su voz se había suavizado cuando hablaba de su madre. Ese no era el rostro de un hombre consumido por la codicia. Era el rostro de alguien humano, alguien frágil bajo la coraza. La contradicción la desgarraba. Cuando finalmente se derrumbó en la cama, el sueño se negó a llegar. Yacía en la oscuridad, con las luces de la ciudad parpadeando a través de su ventana, y se susurró a sí misma: «No te enamores de él, Clara. No olvides por qué estás aquí». Pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. La tormenta estalló un lunes por la mañana. Clara llegó temprano a su estudio, con la esperanza de perderse en el trabajo. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, su teléfono vibró con una alerta de noticias. Se quedó paralizada al leer el titular: Damien Hale implicado en un escándalo de blanqueo de dinero en el extranjero. Los documentos revelan su firma en transferencias a cuentas de las Islas Caimán. Se le hizo un nudo en el estómago. El artículo mostraba una imagen borrosa de un documento con el nombre de Damon escrito en negrita y con trazos decididos en la parte inferior. A Clara le temblaban las manos. Era exactamente lo que había oído susurrar. Las pruebas estaban ahí, a la vista de todo el mundo. Sin embargo, una parte de ella gritaba que no podía ser cierto. No el hombre que le había hablado de su madre, no el hombre que había estudiado su mano. Cuando vaciló, se dijo a sí misma que necesitaba respuestas, respuestas reales, no rumores ni filtraciones. Esa noche, se encontró en la torre de cristal de Hale Technologies, en el centro de la ciudad, un lugar que solo había visto desde fuera. El vestíbulo brillaba con mármol pulido y los empleados pasaban apresurados con trajes elegantes y expresiones severas. Se movía como una sombra, deslizándose por los pasillos, con el pulso acelerado. Se encontró frente a una sala de archivos restringidos. La cerradura era electrónica, pero un asistente había dejado la puerta abierta unos minutos antes. Clara se coló dentro. La sala olía a papel y tinta, con filas de archivos alineados en las estanterías. Se movió rápidamente, escaneando hasta que encontró una carpeta marcada como BLC Holdings. Sus dedos temblaban mientras la abría. Dentro había órdenes de transferencia, detalles de cuentas en el extranjero, todas con la firma de Damien. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Si esto era real, entonces Damien era culpable. Pero ¿por qué parecía una trampa? Antes de que pudiera decidir, una voz rompió el silencio. ¿Qué haces aquí? Clara se giró con la carpeta aún en las manos. Damien estaba de pie en la puerta, ocupando todo el espacio. Su expresión era tormentosa, sus ojos grises ardían, no con su habitual control frío, sino con furia descarnada. Clara tartamudeó. Necesitaba saberlo. Su voz era baja, llena de ira. ¿Saber qué? Si el hombre al que has estado fingiendo apoyar es un criminal. El pecho de Clara se agitó. Oí rumores. Damian tiene cuentas en paraísos fiscales a tu nombre en los documentos. No podía ignorarlo. Se adelantó, le arrebató la carpeta de las manos y la cerró de un golpe. Así que decidiste husmear en mi empresa como una periodista en busca de titulares. Sus palabras le dolieron profundamente porque no estaban lejos de la verdad. Clara recordó su pasado como periodista antes de dedicarse al diseño. Había jurado dejar atrás esa parte de su vida. Sin embargo, allí estaba de nuevo, indagando, preguntando. Se obligó a mirarlo a los ojos. Dime que no es cierto. Dime que no formas parte de esto. Por primera vez desde que lo conoció, la compostura de Damien se resquebrajó. Apretó la mandíbula y su pecho se elevaba bruscamente con cada respiración. Entraste en mi vida con falsas pretensiones, siseó. Me hiciste creer que eras diferente. Y todo ese tiempo estuviste observando, esperando a que cometiera un desliz. Los ojos de Clara ardían. No, Damien, no empezó así.
Solo sentía curiosidad, sospecha tal vez, pero luego él exigió. Decidiste enamorarte de tu historia. Las palabras le golpearon como un puñetazo. A Clara se le cerró la garganta, pero se obligó a decir la verdad de todos modos. No fue mi intención. Nunca lo planeé, pero me importas. Necesitaba saber si merecía la pena confiarte mi corazón. Su risa fue aguda y amarga. ¿Crees que te pedí tu corazón? Solo necesitaba una compañera que pudiera desempeñar un papel. ¿Y tú? Su voz se quebró ligeramente antes de controlarse, endureciéndose una vez más. Lo has convertido en una traición. Clara negó violentamente con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Damen, por favor. Intentaba protegernos a los dos. Si alguien te está tendiendo una trampa, si Víctor... Su rostro se ensombreció al oír ese nombre. Basta. No quiero oír otra excusa. Apretó la carpeta con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Se acabó, Clara. Fuera lo que pensaras que podía ser, se acaba ahora. No vuelvas a acercarte a mí. La firmeza de su tono la destrozó. Pasó junto a ella, con su colonia penetrante y sus pasos resonando como truenos por el pasillo. Clara se quedó paralizada en la sala de archivos, con el pecho hundido y las manos temblorosas. Quería gritarle que creía en él a pesar de los documentos, a pesar de los rumores, pero su voz le falló. Horas más tarde, Clara estaba sentada en su apartamento, con las luces de la ciudad brillando a través de la ventana. Miró fijamente los bocetos que tenía sobre la mesa, incapaz de levantar el lápiz. El recuerdo de su voz se repetía una y otra vez. Se acabó. No vuelvas a acercarte a mí. Se presionó los puños contra los ojos, tratando de detener las lágrimas, pero éstas brotaron de todos modos, calientes e implacables. Lo había perdido. No solo el papel, sino al hombre detrás del papel, al hombre al que había comenzado a amar contra toda lógica. Al día siguiente, los periódicos fueron despiadados. Los titulares tildaban a Damien de magnate despiadado envuelto en un escándalo. Las acciones se desplomaron. Los inversores se retiraron. Clara leyó cada palabra, sintiendo un nudo en el pecho. Su mente racional le decía que era justicia, que las pruebas eran pruebas. Sin embargo, su corazón le susurraba que algo no estaba bien, que el hombre que una vez compartió los recuerdos de su madre no podía ser culpable. Intentó sumergirse en el trabajo, pero los clientes cancelaban sus citas por miedo a la asociación. Los susurros la seguían incluso en los pasillos del supermercado. Esa es ella, la novia de Damon Hale. Clara los corrigió en silencio en su cabeza. Exnovia, novia fingida, pero el dolor permaneció. Una noche, Celeste la llamó con voz llena de preocupación. Clara, he visto las noticias. ¿Estás bien? Clara tragó saliva con dificultad, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Estoy bien, mintió. Celeste dudó. No pareces estar bien. ¿Lo querías? La pregunta le dolió demasiado, susurró Clara. No lo sé. Antes de terminar la llamada, esa noche se sentó junto a la ventana, contemplando la niebla que se extendía sobre la bahía, con el corazón encogido. Susurró a la habitación vacía. Damian, quería creer en ti, todavía quiero. Pero el silencio fue su única respuesta. Al otro lado de la ciudad, Damian estaba sentado solo en la oficina de su ático, contemplando el horizonte, con la mandíbula apretada. Su mundo se desmoronaba, y la única persona a la que había dejado entrar en él había traicionado su confianza. Se dijo a sí mismo que no le importaba, que las lágrimas de Clara no significaban nada, que su presencia había sido un error desde el principio. Pero cuando cerraba los ojos, lo único que veía era su rostro en la pista de baile, la forma en que su mano encajaba en la suya, la forma en que su risa había roto la monotonía de su vida. Maldijo entre dientes, apretando el vaso de whisky en su mano, hasta que amenazó con romperse. La confianza era un lujo que no podía permitirse, y sin embargo, perderla era lo único que no podía soportar. Los días se difuminaron unos tras otros después de que Damián la dejara, pero Clara no podía acallar la molesta sensación de que el rompecabezas estaba incompleto. Las firmas, los susurros, las cuentas en el extranjero,
Nada de eso encajaba con el hombre que había llegado a conocer en los momentos robados entre galas y pasillos de supermercados. Todos sus instintos le decían que alguien más estaba moviendo los hilos. Comenzó a investigar discretamente, poniéndose en contacto con personas de su vida anterior. Como periodista que reunía fragmentos de informes financieros y chismes internos, cada pista la llevaba de vuelta al mismo nombre, Victor Cross. Cuanto más descubría, más segura estaba de que Victor lo había orquestado todo. Pero antes de que pudiera llevarle sus hallazgos a Damien, el peligro la alcanzó primero. Era tarde cuando Clara salió de su estudio y cerró la puerta tras de sí. La calle estaba inusualmente tranquila. El aire estaba cargado de niebla. Aceleró el paso, agarrando su bolso, cuando el chirrido de los neumáticos rompió el silencio. Un SUV negro se detuvo junto a ella y abrió las puertas. Hombres vestidos de oscuro salieron de él con movimientos bruscos y deliberados. La señorita Morgan le dijo una vez con frialdad: «Has estado haciendo demasiadas preguntas». El pánico se apoderó de ella. Se dio la vuelta para correr, pero unos brazos fuertes la agarraron y la arrastraron hacia el vehículo. Luchó, pateó y gritó, pero la niebla se tragó sus gritos. En cuestión de segundos, la empujaron dentro y cerraron la puerta de un portazo. El todoterreno rugió en la noche. Le vendaron los ojos y le ataron las muñecas, con el cuero clavándose en su piel. El miedo se le apoderó de la garganta mientras escuchaba sus voces amortiguadas. «Víctor quiere que termine esta noche», murmuró uno. Se le heló la sangre. Víctor, él estaba detrás de todo. Condujeron durante lo que parecieron horas hasta que el vehículo se detuvo bruscamente. Unas manos ásperas la arrastraron fuera, empujándola por la grava hasta que tropezó y entró en un almacén que olía a aceite y óxido. Le quitaron la venda de los ojos y ella parpadeó ante la luz intensa. Victor Cross estaba delante de ella, impecable con su traje gris, con una sonrisa afilada y cruel. «Clara Morgan», dijo con lentitud, «la curiosidad es algo peligroso». El corazón de Clara latía con fuerza, pero se obligó a mirarlo a los ojos. «Tú le tendiste una trampa», dijo con voz firme, a pesar del miedo que la atenazaba. «Tú incriminaste a Damien». Victor se rió lentamente, con sorna. «¿Incriminado? No, querida. Yo lo liberé. Él construyó el imperio. Yo me aseguré de que creciera. Era demasiado sentimental, demasiado preocupado por la moralidad. Nunca habría firmado esos papeles por voluntad propia, así que me aseguré de que lo hiciera. Una falsificación aquí, un registro falsificado allá. Y de repente, el rey parece el criminal». La rabia ardía en el pecho de Clara, pero Víctor se inclinó hacia ella con los ojos fríos. «Y ahora sabes demasiado, lo que significa que no saldrás de este lugar». Se volvió hacia sus hombres. «Límpiadlo». Clara contuvo el aliento. Tiró de las ataduras, desesperada, cuando el ruido de las botas sobre la grava rompió la tensión. Los gritos estallaron con el fuerte portazo de las puertas. Una voz resonó aguda y autoritaria. «Retiraos». El corazón de Clara dio un vuelco. Conocía esa voz. Damien entró en el almacén, flanqueado por un equipo de seguridad privada. Sus armas aumentaban su precisión. Aterrador. Tenía todo el aspecto de un comandante de un imperio, con sus ojos grises ardiendo de furia y su traje oscuro contra la luz intensa. Los hombres de Victor se apresuraron, pero el equipo de Damien se movió más rápido, desarmándolos con brutal eficacia. El caos estalló. Gruñidos, gritos, el estallido de los puños contra la carne. En medio de todo eso, Damián avanzó con la mirada fija en Clara. «Desátala», ladró, y uno de sus hombres cortó las cuerdas. Clara se liberó tambaleando, con las muñecas en carne viva, y antes de que pudiera caer, los brazos de Damien la rodearon, atrayéndola hacia él. Durante un breve y devastador instante, el mundo desapareció. Lo único que sentía era la solidez de él, la forma en que su cuerpo protegía el de ella. «Has venido», susurró ella con la voz quebrada. Él apretó la mandíbula y su aliento irregular rozó la oreja de ella. «¿De verdad creías que iba a dejar que te llevaran?» Un disparo rasgó el aire.
Clara gritó cuando Damon se giró y la empujó detrás de él. La bala le rozó el brazo, desgarrando la tela de su traje. Apenas se inmutó, con la mirada fija en Víctor, que estaba al otro extremo del almacén, con una pistola humeante en la mano. Siempre el héroe, Damien. Víctor sonrió con desprecio. Lástima que no vivirás lo suficiente para ver cómo te quito todo lo que has construido. Pero antes de que Víctor pudiera volver a disparar, el equipo de seguridad de Damien se abalanzó sobre él, lo derribó al suelo y le arrebató el arma. Los gritos resonaron durante el forcejeo, breve pero decisivo. En cuestión de segundos, Victor Cross quedó inmovilizado, con el rostro desencajado por la rabia. Damien se presionó el brazo sangrante con una mano, pero sin apartar la mirada de Clara. ¿Estás herido? Ella negó rápidamente con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, pero tú sí. No es nada, dijo él con firmeza, aunque su voz se suavizó cuando le acarició la mejilla con el pulgar. Ahora estás a salvo. Eso es lo único que importa. Clara se aferró a su manga con el pecho agitado. ¿Por qué, después de todo lo que hice, después de que me dijeras que se había acabado, por qué viniste a buscarme? Por primera vez, la compostura de Damien se quebró y su voz se volvió áspera, porque no podía perderte, ni por él ni por nadie. Las palabras rompieron algo dentro de ella. Enterró el rostro en su pecho, con los sollozos sacudiéndola. Víctor fue arrastrado esposado, maldiciendo el nombre de Damien. Pero Clara apenas lo oyó. Todo lo que sentía eran los brazos de Damien alrededor de ella, los latidos de su corazón bajo su mejilla, la verdad innegable. Él no la había abandonado. Lo había arriesgado todo para salvarla. Mientras el equipo de seguridad aseguraba el almacén, Damon guió a Clara al aire fresco de la noche. Las sirenas sonaban en la distancia, pero él no apartó la mirada de ella ni un instante. Le apartó el pelo de la cara con un gesto prolongado. Se acabó, murmuró. Clara lo miró, con las lágrimas brillando a la luz de la luna. No, susurró. Esto es solo el comienzo. Por primera vez desde que lo conoció, Damien sonrió con una sonrisa auténtica, no con la máscara ensayada de un multimillonario. Y en ese momento, Clara supo que, sin importar lo que les deparara el futuro, la línea entre la ficción y la realidad había desaparecido para siempre. Los titulares cambiaron en cuestión de días. Donde antes el nombre de Damien había sido arrastrado por el barro, ahora aparecía en todas las pantallas como el hombre reivindicado. Victor Cross, arrestado por un caso de blanqueo de dinero. Damien Hale absuelto de todos los cargos. Las fotografías mostraban a Victor siendo llevado esposado, con el rostro desencajado por la furia, mientras que Damien, aunque con el brazo vendado, se presentaba ante los periodistas con tranquila dignidad. Claire leyó los artículos con manos temblorosas, sintiendo un gran alivio, pero nada comparable al momento en que entró en la habitación del hospital donde Damien se recuperaba. El olor estéril del antiséptico llenaba el aire y las máquinas zumbaban suavemente. Damien estaba sentado en la cama, con la chaqueta del traje quitada y el brazo envuelto en vendajes nuevos. Incluso herido, parecía poderoso, pero sus ojos se suavizaron en cuanto encontraron los de ella. Clara se quedó en la puerta, indecisa. Después de todo, después de su ruptura, ¿tenía siquiera derecho a estar allí? Pero Damien levantó su mano ilesa, invitándola a acercarse. Clara contuvo el aliento. Cruzó la habitación lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza, y se dejó caer en la silla junto a su cama. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Damien extendió los dedos y le rozó los suyos con una ternura que la desarmó. Me quedé despierto toda la noche, dijo en voz baja. No por el dolor, sino porque pensé que si cerraba los ojos, podría perder la oportunidad de decirte lo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Clara parpadeó rápidamente, con un nudo en la garganta. Damien, su mano se cerró alrededor de la de ella, firme, segura. No quiero seguir fingiendo, ni en Gallas, ni ante los accionistas, ni ante el mundo. Te quiero a ti, solo a ti. Las palabras la conmovieron profundamente, y las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. No puedes decir eso, susurró con la voz quebrada. No puedes estar a punto de morir por mí
y luego hacerme creer que esto es real cuando se suponía que era temporal. Sus ojos grises se clavaron en los de ella, inquebrantables. Para mí nunca fue temporal. Me mentí a mí mismo, me dije que era una estrategia conveniente, pero cada momento contigo desmontó esa mentira. Nunca fuiste un accesorio, Clara. Te convertiste en lo único que importaba en toda esta farsa. Clara se cubrió el rostro con la mano libre. Un sollozo se le escapó. Pensé que lo había arruinado todo. Pensé que me odiabas. Damian le apartó la mano con delicadeza e inclinó su barbilla para que no tuviera más remedio que mirarlo a los ojos. Estaba enfadado porque me importabas. Me aterrorizaba que descubrieras lo peor de mí y me dejaras. Pero, en cambio, descubriste la verdad. Te quedaste. Incluso cuando te alejé, luchaste por ver quién era yo realmente. Nadie había hecho eso por mí nunca. Clara sacudió la cabeza, abrumada. Fui imprudente, me puse en peligro. Sus labios se curvaron levemente, aunque sus ojos brillaban con algo crudo. Y casi pierdo la cabeza pensando en lo que te harían. Clara, si no hubieras estado en mi vida, Víctor podría haberme destruido por completo. Pero tú me diste una razón para luchar, para demostrar mi valía, para sobrevivir. El silencio se hizo denso, cargado de emoción, solo roto por el suave pitido del monitor. Las lágrimas de Clara caían ahora libremente. Se inclinó hacia él, rozándole la frente con la suya. Damian, yo tampoco quiero fingir. Nunca lo hice. En algún momento entre los bailes, las noches de juerga y el pasillo de las series, me enamoré de ti. Y tenía tanto miedo de que no me quisieras. Su respiración se entrecortó y apretó su mano con fuerza. Te quiero, susurró con vehemencia, más de lo que he querido nada en mi vida. Sus labios se unieron en un beso a la vez desesperado y tierno, de esos que no nacen de la fingida, sino de la verdad. Por primera vez, no había público, ni actuación, ni juego, solo ellos. Cuando finalmente se separaron, Damen apoyó la frente contra la de ella y su voz fue un voto. No más fingir. Clara sonrió entre lágrimas, con el corazón más ligero que nunca. No más fingir, repitió ella. En aquella tranquila habitación de hospital, bajo las duras luces fluorescentes, encontraron lo que ni el dinero, ni el poder, ni la fingida apariencia podrían haber fabricado jamás: la certeza de un amor que había sobrevivido a las mentiras, al escándalo y al peligro, y que había salido fortalecido más de lo que cualquiera de los dos hubiera creído posible. Un año después, las onduladas colinas del Valle de Napa brillaban bajo el sol del verano. Los viñedos eran exuberantes y frondosos, y sus hojas resplandecían bajo la luz dorada. La gran finca que una vez había acogido la boda de Celeste volvía a estar llena de vida. Pero esta vez la celebración era más pequeña, más íntima, y todos los ojos estaban puestos en Clara. Ella estaba de pie en el centro del jardín con un vestido de seda marfil. Lo había diseñado ella misma, elegante en su sencillez, fluyendo con cada soplo de viento. Una corona de rosas frescas descansaba sobre su cabello oscuro, y sus ojos irradiaban una alegría que no necesitaba fingimiento. Los invitados se reunieron entre las vides, con rostros cálidos y familiares. Familiares, amigos íntimos, personas que los habían acompañado en los escándalos y los triunfos. Celeste estaba cerca del altar, con una amplia sonrisa mientras veía a su gemela caminar por el pasillo. Se inclinó hacia su marido y le susurró lo suficientemente alto como para que Clara la oyera. De la gemela olvidada al fondo de mi boda, a la novia de un multimillonario. ¿Quién lo hubiera imaginado? Clara se rió suavemente, sacudiendo la cabeza, aunque se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Al final del pasillo, Damian esperaba alto y firme, con un traje a medida, con sus ojos grises fijos en ella como si nada más existiera en el mundo. Tenía todo el aspecto del hombre poderoso que era. En ese momento, era solo suyo. Cuando ella llegó a su lado, él le tomó la mano y le acarició los nudillos con el pulgar, con el mismo gesto tranquilo que una vez la había tranquilizado frente a extraños. Las palabras del oficiante se desvanecieron en el fondo cuando Damian se inclinó hacia ella y le susurró al oído. Esta vez, Clara Morgan,
es para siempre. Las lágrimas le picaron en los ojos y su sonrisa se rompió cuando le susurró, no más fingir. Los votos que intercambiaron no fueron rebuscados ni ensayados. Eran simples promesas dichas desde el corazón, de confiar, de luchar el uno por el otro, de no dejar nunca que el peso del mundo aplastara el vínculo que habían construido. Cuando llegó el beso, no fue un beso fingido para las cámaras o los espectadores, sino real, el colofón de todo lo que habían soportado. Los aplausos se alzaron, mezclándose con el susurro de las hojas y el suave zumbido de las cigarras en el calor. Al caer la tarde, las linternas brillaban entre las enredaderas y los fuegos artificiales florecían sobre las colinas, tal y como lo habían hecho la noche en que Damien le susurró por primera vez, «Finge que estás conmigo». Pero ahora no había necesidad de fingir, ni sombras de duda. Clara se recostó contra el hombro de Damien, con el brazo de él rodeándola, mientras veían el cielo explotar de luz. ¿Alguna vez piensas en aquella noche?, le preguntó en voz baja. Todos los días, admitió él. Fue la noche en que dejé de vivir tras un muro. Ella se volvió hacia él, con los ojos brillantes. Y la noche en que dejé de vivir a la sombra de otra persona. Él la besó suavemente, mientras los fuegos artificiales pintaban el cielo sobre ellos. A su alrededor, las risas resonaban en las copas, que tintineaban, y el amor flotaba en el aire como el aroma de las uvas maduras y las rosas. Clara supo entonces que su historia había comenzado como una farsa, pero había terminado en la verdad. Y mientras caminaba de la mano con Damien por el viñedo, con su vestido rozando la hierba, comprendió que la chica que una vez se sentó sola en la boda de su hermana se había convertido en una mujer que nunca volvería a estar sola. Muchas gracias por dedicar tu tiempo al viaje de Clara y Damien. Una historia que comenzó con un susurro en una boda y se convirtió en un amor que ya no podía fingirse. Y si esta historia te ha llegado al corazón, aunque sea un poco, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Porque aquí, en este canal, cada relato está elaborado para transportarte a un mundo de emoción, suspense, romance y esperanza. Y quiero que lo experimentes una y otra vez. Así que, por favor, tómate un momento para pulsar el botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna otra historia que pueda hacerte sonreír, llorar o volver a enamorarte del amor. Y lo digo de verdad cuando digo que cada comentario que dejas es importante, porque me encanta saber desde qué parte del mundo nos ves. Ya sea un pequeño pueblo del Medio Oeste, una bulliciosa ciudad como Nueva York o una tranquila zona rural de Europa, cada lugar y cada voz son importantes aquí. Así que deja un comentario ahora mismo y cuéntame desde dónde nos sigues. Y si te ha gustado esta historia, por favor, dale una puntuación del 0 al 10 en los comentarios, porque tus comentarios me ayudan a dar forma a la próxima historia y me mantienen motivado para ofrecerte viajes aún más cautivadores. Y si te apetece apoyar el canal de una manera más profunda, encontrarás un enlace para donaciones en la descripción a continuación. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a crear mejores contenidos, mejorar la producción y seguir contando historias que llegan al corazón. Porque contar historias no es solo entretenimiento, se trata de conectar. Se trata de sentirnos menos solos en un mundo que a veces olvida lo mucho que todos necesitamos un poco de magia y un poco de ternura. Así que, si quieres mantener viva esa magia conmigo, por favor, considera la posibilidad de apoyar. Pero incluso si no puedes donar en este momento, ten en cuenta que el simple hecho de estar aquí, escuchando, viendo y compartiendo tus pensamientos, te convierte en una parte vital de esta comunidad. Y quiero darte las gracias desde el fondo de mi corazón por ello. Porque las historias solo cobran vida cuando se comparten. Y tú lo haces posible. Así que, al cerrar este capítulo, te invito a que permanezcas atento al siguiente. Porque siempre hay otra historia esperando a la vuelta de la esquina. Otro personaje listo para entrar en tu vida. Otro giro que te mantendrá en vilo. Y otra historia de amor que te recordará por qué creemos en las segundas oportunidades en el destino, en el coraje y en el para siempre. Así que, por favor, suscríbete, comenta, dale a me gusta, comparte, apoya si puedes y sobre todo,
Sigue volviendo, porque aquí siempre encontrarás un lugar donde tu corazón es bienvenido y tu imaginación es libre de vagar. Y juntos seguiremos demostrando que las historias pueden sanarnos, inspirarnos y conectarnos, sin importar dónde estemos en el